Mientras estás creciendo en esa lectura, mientras estás desarrollando esa lectura, estudiar el fin de los tiempos es la manera de profundizar nuestro conocimiento con respecto de quién es Cristo. Y a la medida que crecemos en ese conocimiento, la fascinación por Él crece también. Bueno amigos, acá estamos una vez que ya denunciamos la mentira, ahora levantamos la verdad. ¿Cuál es la mejor forma de denunciar la mentira? Combater la mentira es mostrando la verdad que existe en el Evangelio. Ahora lo que quiero hacer con vos es demostrarte los beneficios que hay cuando estudiamos las palabras del libro de Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, número 1. ¿Por qué estudiar el libro de Apocalipsis es importante? O sea, ¿cuál es el beneficio? De entre muchos que yo ya te mencioné, yo te voy a hablar ahora algo más específico. Apocalipsis 1, verso 3. Felices los que leen este libro y felices los que escuchen las palabras de este mensaje profético y obedezcan, o en otras versiones, y guardan las palabras escritas en este libro, porque se acerca el tiempo en que todo esto sucederá. De una, ya tenemos 3 bienaventuranzas. La primera, dichoso el que lee. 2, segunda bienaventuranza, dichoso el que oye. 3, dichoso el que guarda las palabras. Acá tenemos 3 bienaventuranzas para aquellos que leen el libro de Apocalipsis. Imagínate, el hecho de leer, ya sos bendecido, ya sos considerado bienaventurado por el propio Dios. Pero no solamente leer, sino que lees en voz alta, o sea, está leyendo y oyendo. Ya es considerado una bienaventuranza más, increíble. Pero al leer y al oír, estás guardando, o sea, estás entesorando esas palabras. ¿Se acuerda lo que pasó con María? Cuando Gabriel dijo las profecías con respecto al nacimiento de Cristo, la palabra dice que María escuchó esas profecías y guardó en su corazón. ¿Sabe qué significa guardar? Significa entesorar. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que vas a necesitar de esas palabras. Esas palabras son las palabras que te van a mantener en el momento clave de la historia. Habrá aquellos que van a tener aceite extra. Eso es guardar la palabra. A la medida que yo estoy leyendo y oyendo, yo guardo la palabra porque esa palabra me está moldeando. Entonces, simplemente leer Apocalipsis, ya sos considerado un bienaventurado. ¿Te acordás el sermón del monte? Bienaventurado, ¿te acordás Salmo 1? Bienaventurados aquellos que no andan según el consejo de los impios. Bueno, acá está diciendo que aquí también sos bienaventurado por el hecho de leer ese libro de Apocalipsis. Impresionante. El hecho de leer el libro de Apocalipsis. Sos bendecido. Así que si querés crecer en eso, lees todos los días. ¿Qué te parece? Seguimos. Punto 2. ¿Cuál es el beneficio de leer el libro de Apocalipsis? Es el principio de fascinación. Mira, mientras estás creciendo en esa lectura, mientras estás desarrollando esa lectura, estudiar el fin de los tiempos es la manera de profundizar nuestro conocimiento con respecto de quién es Cristo. Y a la medida que crecemos en ese conocimiento, la fascinación por Él crece también. Entonces, cuanto más entendemos el liderazgo de Jesús en el fin de los tiempos, más fascinados vamos a estar por Él. ¿Querés crecer en fascinación por Jesús? ¿Querés crecer aún más en el fascino, en enamorarse por la presencia y la persona de Jesús? Leas Apocalipsis ya.
¿Por qué? Porque la confianza, la seguridad va a crecer en ti. Tu amor por Jesús va a crecer, va a ser cultivado. ¿Por qué? Porque estás mirando a Cristo y su liderazgo perfecto. Entonces, este es el principio de la fascinación por Jesús. Él nos gana. Él nos llama para un camino de amistad. Y a medida que Él revela su plan para nosotros en el fin de los tiempos, mientras más entendimiento tenemos, mientras más luz tenemos del fin de los tiempos, más nuestra confianza crece en el liderazgo de Jesús y descansamos porque estamos fascinados y enamorados por este hombre glorioso. Principio 2, el principio de la preparación. Preparación. Es importante compreender que cuando leemos Apocalipsis no estamos hablando solamente de un conjunto de eventos. No. Leemos porque queremos prepararnos. Queremos ser asertivos. Vuelvo a repetir eso constantemente. Porque es algo que el Espíritu grita en las Escrituras. Es prepárense. ¿Por qué? Porque los eventos que van a suceder antes del regreso de Cristo, durante el regreso de Cristo y después del regreso de Cristo serán eventos intensos, serán eventos gloriosos. Es importante entender eso porque a veces cuando alguien nos escucha diciendo, hey, tenés que preparar, piensan siempre en catástrofes. Tiene siempre una visión negativa. Bueno, pasó una catástrofe natural, Jesús se está volviendo. Eso habla mucho de nuestro corazón, ¿no? Solamente pensamos en el regreso de Cristo con crisis, con catástrofes, con cosas negativas, con cosas feas. Yo sé que vamos a ver que va a tener una realidad negativa, pero amigos, no es solamente eso. Cuando despertaste un día, miraste al cielo, el sol, increíble, brillando, un lindo, un hermoso día, una hermosa mañana, y pensaste, wow, Cristo viene pronto. ¿Cuándo fue ese día? Porque eso revela cómo estamos mirando el día del Señor. Si solamente está la parte negativa, te voy a decir, hey, te falta claridad, te falta luz y revelación del día del Señor. Porque necesitamos prepararnos para los días más gloriosos que están por venir. Cristo va a venir. Pero antes de que Él regrese, la profecía de Joel dice que el Espíritu va a caer sobre la tierra. Vamos a ver un derramamiento del Espíritu como nunca antes. Nuestros hijos van a tener visión. Vamos a ver la reconciliación entre generaciones. Antes de que Cristo regrese, el espíritu de Elías, el espíritu profético, va a tocar la iglesia y va a generar esa reconciliación de entre los padres a los hijos. Es eso que nos espera. Nos espera una iglesia gloriosa y necesitamos prepararnos aún más para eso. Entonces necesitamos prepararnos para los eventos más gloriosos. Pero necesitamos prepararnos también para el terrible día del Señor. Es el gran día del Señor, pero también es el terrible día del Señor. Todos aquellos que no están en Cristo, para estos serán un día terrible, porque ellos van a probar de los juicios de Cristo, de la ira santa de Cristo. Dios va a juzgar toda la injusticia, ningún abuso quedará impune en ese día. ¿Por qué? Porque Dios, con su justicia santa y su perfecta sabiduría, va a juzgar toda injusticia. Y en eso nos aferramos. No luchamos ahora para hacer venganza. ¿Sabe por qué? Porque la venganza pertenece a nuestro Dios. Él sabe cómo juzgar perfectamente y por eso descansamos. Entonces, cuando miramos Apocalipsis y estudiamos Apocalipsis, estamos creciendo en el principio de preparación para lo que está por venir. Seguimos. El tercer beneficio de estudiar el libro de Apocalipsis es la certeza de la victoria. Eso es increíble,
porque necesitamos mirar las realidades que están por venir y necesitamos compreender que la iglesia va a pasar por toda esa dinámica desde una manera victoriosa y no como víctima. Es diferente. Por eso mucha gente tiene miedo porque dice, no quiero pasar por la gran tribulación. Amigos, justamente en la gran tribulación es el momento donde la iglesia va a probar del más grande avivamiento que nunca hemos escuchado, probado o leído en ningún libro. No podemos pensar como una víctima, no. ¿Por qué? Porque tenemos certeza de la victoria. Es ese lugar que Dios nos está llamando para ver el fin de los tiempos. Un lugar de victoria. Un lugar donde no vamos a retroceder. ¿Por qué? ¿Por nuestros esfuerzos propios? No, porque Cristo está en nosotros. Y porque Cristo está en nosotros, nuestra certeza es gloria. Porque Cristo está en nosotros, nosotros seremos partícipes de la gloriosa venida de Cristo. Entonces, nuestras vidas, nuestras obras, nuestros esfuerzos importan. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos haciendo ahora no termina aquí. Habrá una continuidad. Y es aquí donde entramos en el próximo beneficio. Continuidad. Todo hecho de obediencia, toda actitud de fidelidad en esta era será recompensada. A cada madre que me está viendo ahora mismo, quizás para vos es como, wow, estoy dedicando mi vida a educar a mis hijos, a formar a mis hijos a la luz del Evangelio. Hey, tenés una recompensa gigante. Las mayores precursoras del fin de los tiempos serán las madres. Serán aquellas que van a preparar sus hijos. Sus hijos van a liderar la iglesia del fin de los tiempos. Madres como Susana Wesley, que dedicaron su vida para educar a sus hijos para la gloria de Dios. Yo quiero animarte, todo lo que estás haciendo en tu casa, el cielo ve. La Santa Trinidad es tu audiencia. Aunque no tengas like, aunque no tengas visualizaciones o reconocimiento como mereces, pero ¿sabes algo? Cristo ve y Cristo va a recompensar. En el gran día vamos a ser personas que van a estar sorprendidas porque vamos a ver mujeres que nadie conoció teniendo recompensas mucho más altas, mucho más valiosas que bestsellers, que ministros que llenaron estadios. ¿Por qué? Porque fueron fieles en lo poco, en esa era limitada, cansada, agotada. Pero Dios ve y Dios recompensa. Yo quiero animarte que puedas seguir. Y acá entramos en el próximo beneficio, el principio de la recompensa. O sea, Dios recompensa a sus hijos con galardón. Apocalipsis 22:12 dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es importante entender algo. Amigos, la salvación es por gracia, pura gracia. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Cristo. Nosotros solamente respondemos a esa gracia por la fe en la obra salvadora de Cristo. Pero las recompensas involucran sí tus obras. Efesios dice que fuimos salvos para buenas obras. Tus obras serán recompensadas en el reino venidero. Esa es la perspectiva de los apóstoles. Todo lo que ellos hacían, ellos decían, mira, esa momentánea tribulación no se compara al peso de gloria que ha de ser revelado. Entonces, fíjate hacia dónde ellos estaban mirando. Y ese es un reto para mí y para ti. Pasamos lo que pasamos en esta era. Cada vez más se vuelve difícil ser alguien justo, alguien que ama a Cristo. Se vuelve cada vez más difícil educar a nuestros hijos con principios del Evangelio. Pero quiero decirte, habrá una recompensa en la era venidera. Y tu perspectiva necesita estar moldeada por la eternidad. Obedeces ahora
¿Sabe por qué? Porque elegiste la mejor parte. Porque elegiste el placer superior. Porque elegiste la aprobación de que viene de arriba y no de abajo. Mucha gente está perdida porque necesita aprobación de los hombres. Pero la Biblia, el Evangelio, las profecías de Apocalipsis nos afirma algo. Cristo nos va a recompensar. Y si tenemos la aprobación del Dios de Génesis 1, amigos, tenemos todo. No necesitamos de nada más. Y eso es la plenitud de la vida de un cristiano cuando es reconocido por su propio Dios. Dios te va a llamar por tu nombre delante de todos. Eso es increíble. Así que te animo a mantenerse fiel. Te animo a que puedas cultivar una vida santa. Te animo a perseverar en oración. Te animo a leer las Escrituras y no desistas, no caigas. No te rindas. ¿Por qué? Porque hay gracia disponible del Señor para mantenerte fiel hasta el día de Cristo. Así que hacemos una recapitulación. Entonces, tenemos el principio de la fascinación, de la preparación, de la certeza de la victoria, ahí va. Hablamos también de la continuidad, el principio de la recompensa, ahora vamos a hablar de algo muy importante. Es que a medida que estudiamos el libro de Apocalipsis, a medida que crecemos en esa revelación, vamos a tener dirección. Dirección. Es como tener una brújula en una tormenta. Imagínate, tener una brújula en una tormenta ahí en el mar. ¿Sabe qué? Es una cuestión de vida o muerte. Cuando hablamos de dirección en el fin de los tiempos, será una cuestión de sobrevivencia. Solamente aquellos que van a perseverar son aquellos que tienen dirección profética, aquellos que saben discernir lo que Dios está haciendo. Entender el libro de Apocalipsis, entender los fin de los tiempos, nos ayuda a tener las expectativas correctas sobre el futuro, incluyendo la victoria, sí, pero también el sufrimiento. Necesitamos entender que hay una gloria en padecer por Cristo. A nosotros nos permite estar adecuadamente preparado para las futuras crisis económicas, crisis emocionales, crisis mentales. Pero en medio de todo eso, Dios nos va a dar poder y gracia para perseverar hasta el fin. ¿Por qué? Porque Él nos ha direccionado. Hemos tenido dirección profética. Hoy Dios nos está llamando para crecer aún más en la madurez, en discernir y tomar decisiones basadas en la perspectiva eterna, en la perspectiva del Evangelio, en la perspectiva de la revelación de Cristo. Y un otro punto, el último punto, que es muy importante, que es urgencia. O sea, vas a leer el libro de Apocalipsis y vas a tener un sentir de urgencia. ¿Por qué? Porque estás comprendiendo la revelación de este libro, estás comprendiendo el fin de los tiempos y eso aumenta nuestra fe. Y eso aumenta nuestra fe. ¿Y cuál es la evidencia que estoy creyendo? Es que eso está generando urgencia en mi vida. Por eso yo
intercedo. Por eso yo crezco en la vida de la intercesión. Por eso yo me involucro con la injusticia que está sucediendo en el mundo. Yo oro para que Dios pueda intervenir y cortar la injusticia y aniquilar con el mal en una ciudad, sobre una familia, sobre realidades, sobre regiones específicas. La urgencia genera un tipo de postura, hermanos. La urgencia te hace involucrarse con lo que Dios está haciendo. La urgencia te libra de vivir en el sueño profundo de esta era. Dios te está sacudiendo con lo que toca en su corazón. Por eso Dios está levantando una iglesia que ora, una iglesia que vela. Mientras más nos acercamos al regreso de Cristo, más vamos a ver una iglesia que está creciendo en intercesión. La iglesia se une al Espíritu Santo y claman juntos, ven, Maranata. Entonces, todo eso que estamos estudiando, Dios está generando en vos urgencia en priorizar lo que es eterno. Que Dios te bendiga y que sea herido por la revelación auténtica de la persona de Cristo una vez más en ese libro de Apocalipsis. Nos vemos.